Las aventuras al aire libre ofrecen emoción y desafío, pero también pueden ser mortales. Veremos 5 historias de las peores muertes en la historia de las aventuras al aire libre. Nos recuerdan los peligros de llevar nuestros límites al extremo en la naturaleza. Era agosto de 2011 cerca de Termalny, un pueblo en el este de Siberia. Olga Moskalyova, una psicóloga en formación de 19 años, fue de pesca con su padrastro Igor Tsiganenkov. La pareja planeaba un día tranquilo junto al río. Olga era una joven vibrante que había terminado recientemente la escuela de música y obtuvo su licencia de conducir. Su madre Tatiana hablaba con cariño de su espíritu brillante y sus sueños para el futuro, que incluían planes con su novio Stepan. Pero su día tranquilo se convirtió en una pesadilla cuando una osa grizzly, seguida por sus 3 cachorros, los atacó. Primero atacó a Igor, superándolo con una fuerza increíble. Fue tan severo que causó heridas fatales casi al instante. Olga intentó escapar. Logró correr unos 70 metros antes de que el oso la alcanzara. El animal la arrastró, causándole graves heridas. Logró llamar a su madre por su teléfono móvil. «Mamá, el oso me está atacando, me duele tanto, por favor, ayuda», lloró Olga. Tatiana pensó que era una cruel broma, pero los gruñidos y los sonidos del ataque que llegaban por teléfono la hicieron darse cuenta de que todo era demasiado real. «Estaba en shock», dijo más tarde. Sin saber el destino de Igor, Tatiana trató de llamarlo, pero no recibió respuesta. Luego alertó a las autoridades locales y al hermano de Igor, Andrei, suplicándoles que llegaran al río lo más rápido posible. En una segunda llamada a su madre, la voz de Olga estaba más débil. Explicó que el oso había regresado con sus cachorros. «Mamá, ya están aquí de nuevo, me están lastimando», dijo. Tatiana no pudo hacer nada, estaba obligada a escuchar. Olga logró hacer una última llamada casi 1 hora después. Su voz se había apagado y parecía aceptar lo que estaba sucediendo. «Mamá, ya no duele, perdóname por todo, te quiero mucho», dijo. La llamada terminó poco después, dejando a Tatiana desconsolada. Cuando Andrei y la policía llegaron unos 30 minutos después, encontraron al oso cerca del cuerpo de Igor. El cuerpo sin vida de Olga fue hallado cerca, mostrando la gravedad del ataque. Para evitar que lastimaran a alguien más, se enviaron cazadores para rastrear y matar a la madre oso y sus cachorros. Aunque los ataques de osos eran raros, ocurrían más a menudo, a medida que los animales se acercaban a los asentamientos humanos en busca de comida. La tragedia subrayó los riesgos de entrar en áreas remotas sin las precauciones adecuadas. Tatiana habló sobre la personalidad y los sueños de Olga. «Siempre fue tan alegre y llena de vida», dijo. La muerte súbita y trágica de Olga fue una pérdida profunda para su familia y amigos, quienes la recordaron como una joven amable y prometedora, con un futuro brillante por delante. Se convirtió en un recordatorio de los peligros de los encuentros con la fauna salvaje en áreas remotas. Mientras que la intención de Olga e Igor era disfrutar de un día de paz y conexión con la naturaleza, su historia sigue siendo una advertencia sobre la relación impredecible y a menudo peligrosa entre los humanos y los animales salvajes. Era el 19 de enero de 1973, cuando un grupo de montañistas comenzó una ambiciosa travesía para escalar el monte Aconcagua, el pico más alto del hemisferio occidental con 7.700 metros de altura. La expedición fue organizada por Carmi Dafoe, líder de un club de escalada en Oregón. Entre el equipo estaban Janet Johnson, una profesora de 30 y tantos años conocida por sus logros en escalada, y John Cooper, un ingeniero de la NASA. Janet Johnson era una montañista consumada que había coronado todas las cumbres de más de 4.000 metros en Colorado. Se había tomado un año sabático de la enseñanza para cumplir su sueño de escalar el Aconcagua. Janet había etiquetado todo su equipo, incluida su cámara Nicomat. John Cooper se unió en las etapas de planificación. Otros miembros fueron el psiquiatra Jim Petrosky, el médico Bill Eubank, el granjero Arnold Macmillan, el policía Bill Seller y el estudiante John Shelton. El equipo fue guiado por Miguel Alfonso, un habilidoso escalador argentino. Su ruta elegida fue el desafiante glaciar polaco. Bill Eubank se enfermó antes de llegar al campamento base. En el campamento Roberto Bustos, quien gestionaba la zona,
Notó que el grupo parecía inexperto a pesar de su nuevo equipo. También observó tensión entre el equipo, con Carmi imponiendo una jerarquía estricta. Mientras ascendían, el grupo se dividió en equipos más pequeños. Algunos permanecieron en el campamento 1 mientras otros, incluidos Janet y John, avanzaron hacia campamentos más altos. Para cuando llegaron al campamento 3 a más de 6.000 metros, el equipo luchaba con el agotamiento y el mal de altura. Jim Petroske se enfermó, obligando a Miguel a acompañarlo a altitudes más bajas, dejando a Janet, John, Bill y Arnold para continuar. Al día siguiente, los escaladores restantes intentaron ascender por el glaciar polaco. El clima severo y la gran altitud les obligaron a detenerse a 6.400 metros. Hicieron un campamento improvisado tallando un refugio poco profundo en el hielo, usando mantas térmicas para mantenerse calientes, ya que no tenían carpas ni sacos de dormir. John Cooper, débil y parcialmente enterrado en la nieve, decidió descender al campamento 3, pero nunca llegó. Janet no pudo sobrevivir a las duras condiciones. Los detalles exactos de lo sucedido siguen siendo inciertos. Bill Seller y Arnold Macmillan fueron los últimos en ver a Janet y John con vida. Cuando regresaron al campamento sin ellos, se alertó a las autoridades. Los relatos de los sobrevivientes variaron, probablemente debido al estrés y los efectos de la altitud. Un equipo de rescate dirigido por Miguel encontró más tarde el cuerpo de John. Le faltaba un krampón y tenía graves heridas, incluida una en su abdomen. Su piolet había desaparecido y su rostro parecía congelado en un estado de terror. El cuerpo de Janet fue descubierto 2 años después por otro grupo de escaladores. Ella también le faltaba un krampón y había sufrido heridas severas, incluido desfiguramiento facial por exposición prolongada. Una gran roca había sido colocada sobre su cuerpo. La muerte de Janet fue atribuida a una lesión cerebral, probablemente por una caída, mientras que la de John fue vinculada a un traumatismo en la cabeza. Los expertos forenses pusieron en duda estas conclusiones. El doctor Daniel Araujo, que asistió en la autopsia de Janet, observó heridas que sugerían juego sucio, incluidos cortes profundos en su rostro y tajos en sus botas, posiblemente de una cuchilla. En 2020, los escaladores descubrieron la cámara Nicomat de Janet, preservada en el hielo. El rollo contenía 24 fotos, ofreciendo un vistazo al viaje del grupo. La última imagen, tomada después de que John diera la vuelta, mostraba los picos nevados de los Andes. El hallazgo de la cámara reavivó el interés por el caso. ¿Por qué faltaban objetos clave como los piolets? ¿Qué causó los cortes profundos en el cuerpo de Janet? ¿Y por qué la expresión de John era de terror? Si fueron accidentes trágicos o involucraron otros factores sigue siendo un misterio. Era el 2 de noviembre de 2022 en Tierra del Fuego, Argentina. Un grupo de 7 turistas, liderado por un hombre de Brasil, se adentró en la cueva Jimbo, también conocida como la Cueva de Hielo en el Valle Andorra. Esta zona es famosa por sus glaciares, pero también por sus peligros. La cueva había sido declarada insegura debido al riesgo de caídas de hielo y rocas, pero el grupo decidió ignorar las advertencias. Las señales cerca de la entrada de la cueva decían: advertencia, no entrar. Pero el hombre brasileño guió al grupo hacia la cueva, mientras grababa el momento con su teléfono. Uno de los turistas le advirtió que tuviera cuidado, pero él continuó. De repente el techo de hielo se agrietó y un bloque masivo de hielo cayó desde unos 15 metros de altura. El hielo impactó al hombre en la cabeza y perdió la vida al instante. Otro turista captó el momento en video, antes de soltar la cámara y gritar para que el grupo se fuera. Rápidamente retrocedieron y pidieron ayuda de emergencia alrededor de las 5 de la tarde. Los equipos de rescate tuvieron que caminar 10 kilómetros para llegar al lugar. Cuando llegaron, el hombre ya estaba muerto. Su cuerpo fue transportado a Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, para una autopsia. Las autoridades locales iniciaron una investigación para entender qué ocurrió y tomaron declaraciones a los otros 6 excursionistas presentes. El accidente ocurrió en el Parque Nacional Tierra del Fuego, el primer parque nacional costero de Argentina. La cueva Jimbo había sido marcada como insegura debido al hielo y las rocas inestables. Los estudios mostraron que la cueva corría el riesgo de colapsar, y las autoridades habían advertido repetidamente a los visitantes que se alejaran.
La belleza de la cueva seguía atrayendo a los aventureros dispuestos a correr el riesgo. El hombre de unos 30 años viajaba solo por Argentina. No llevaba identificación, lo que dificultó notificar a su familia. Su muerte resalta la necesidad de que los visitantes sigan las advertencias de seguridad, especialmente en áreas marcadas como peligrosas. Las imágenes del incidente se difundieron en los medios locales, mostrando el acercamiento del grupo a la cueva y el momento en que el hielo colapsó. En el video, es evidente el shock y el terror del grupo al ver cómo el hielo impacta al hombre y darse cuenta del peligro de su situación. ¿Qué hubiera pasado si el grupo hubiera obedecido las advertencias? Se podría haber salvado al hombre si se hubieran tomado medidas más estrictas para bloquear el acceso a la cueva. Estas preguntas persisten mientras continúa la investigación. Las autoridades locales enfatizaron la importancia de respetar las normas de seguridad en los parques nacionales. También han intensificado los esfuerzos para hacer cumplir las restricciones alrededor de áreas peligrosas como la Cueva Jimbo. El parque sigue cerrado y las autoridades continúan insistiendo en que ignorar las advertencias puede tener graves consecuencias. El caso está siendo manejado por el juez Javier de Gama Soler en Ushuaia. Todos los miembros del grupo están siendo interrogados para proporcionar detalles sobre lo que condujo al accidente. Los investigadores intentan determinar si se pudo haber hecho más para prevenir la tragedia y garantizar que otros no cometan el mismo error. Este incidente ha impactado a la comunidad local y sirve como recordatorio de los riesgos que conlleva explorar tales áreas. Las maravillas naturales pueden ser cautivadoras, pero también impredecibles y peligrosas. Se insta a los visitantes a tomar en serio las advertencias de seguridad y recordar que estas normas están allí para proteger vidas. La muerte del turista brasileño es una pérdida desgarradora, mostrando la necesidad de precaución en la naturaleza. Las autoridades esperan que esta tragedia sea una lección para otros sobre la importancia de respetar la naturaleza y las pautas de seguridad establecidas. Era el 12 de noviembre de 2024 en Bang Vieng, Laos. Dos jóvenes de Roskilde, Dinamarca, Ann-Sofie Orkild Koyman, de 20 años, y Freja Venervald Sorensen, de 21 años, estaban de mochileras recorriendo el sudeste asiático. Habían llegado a Bang Vieng y se hospedaron en Nana Backpackers Hostel. Esa noche disfrutaron de tragos en el bar del hostel antes de visitar otros lugares locales, sin saber que esa noche sería la última para ellas. Bang Vieng, conocida por su ambiente festivo y paisajes, es un destino favorito para los viajeros. Alojamiento barato y alcohol disponible atraen a mochileros de todo el mundo. Es parte del Banana Pancake Trail, una ruta conocida en el sudeste asiático. Después de regresar a su habitación alrededor de la medianoche, Ann-Sofie y Freja enviaron un mensaje a una amiga a la mañana siguiente, informando de un grave malestar, incluyendo vómitos con sangre. Cuando las mujeres no aparecieron para un encuentro planeado, su amiga se alarmó y publicó un mensaje urgente en línea para advertir a otros viajeros. A las 6 de la tarde del 13 de noviembre, el personal del hostel encontró a Ann-Sofie y Freja inconscientes en su baño. Fueron trasladadas a un hospital en Bang Vieng y luego a uno más grande en Vientiane. Ambas fallecieron en las primeras horas del 14 de noviembre. Las autoridades médicas sospecharon que la causa fue intoxicación por metanol. El metanol es un químico tóxico utilizado a veces en alcohol adulterado debido a su bajo costo. A diferencia del etanol, que es seguro en moderación, el metanol es extremadamente peligroso. Incluso una pequeña cantidad puede ser fatal, provocando síntomas como náuseas, vómitos, dificultad para respirar y problemas de visión. En casos graves lleva a la falla de órganos, ceguera o muerte. Ann-Sofie y Freja no fueron las únicas víctimas de intoxicación por metanol en Bang Vieng esa semana. Otros 3 turistas también murieron tras consumir alcohol adulterado. James Louis Hudson, un estadounidense de 57 años, fue encontrado sin vida en su habitación en el mismo hostel el 13 de noviembre. 2 adolescentes australianas, Bianca Jones y Holly Bowles, de 19 años, también perdieron la vida. Otra víctima, la británica Simone White, falleció en un hospital tailandés tras consumir alcohol en Bang Vieng.
El gerente de Nana Backpackers Hostel negó saber del problema, alegando que más de 100 huéspedes esa noche consumieron bebidas sin problemas. El hostel fue cerrado mientras se investigaba. Las autoridades locales detuvieron a varios empleados, incluido el gerente, para ser interrogados. El gobernador de Vang Vieng, Bounchan Malabong, visitó el hostel y prometió una investigación exhaustiva para responsabilizar a los culpables. La intoxicación por metanol es un problema recurrente en el sudeste asiático, donde la producción no regulada de alcohol a menudo lleva a tales incidentes. Según Médicos Sin Fronteras, miles de casos ocurren cada año en la región. Las familias de las víctimas pidieron que se tomen medidas para prevenir futuras tragedias. El padre de Bianca Jones instó al gobierno de Laos a investigar a fondo, mientras que el padre de Freja, Karsten Sorensen, enfatizó la importancia de crear conciencia sobre la intoxicación por metanol para proteger a otros viajeros. Investigadores rastrearon el alcohol contaminado hasta una fábrica mal mantenida cerca de Vientiane. El Departamento de Alimentos y Medicamentos del Ministerio de Salud de Laos ordenó el cierre de la fábrica tras descubrir una gran contaminación. El dueño de la fábrica fue arrestado y los habitantes informaron que la instalación había sido inspeccionada anteriormente, pero seguía operando hasta este incidente. A pesar de estas acciones, la tragedia evidenció el problema generalizado del alcohol no regulado en el sudeste asiático. Gobiernos, incluidos los de Estados Unidos y el Reino Unido, han emitido advertencias a los viajeros sobre los riesgos de consumir alcohol en la región. La falta de cumplimiento permite que continúen las prácticas inseguras. Las muertes de Anne-Sophie y Freja, junto con las de los otros turistas, subrayan los peligros del alcohol adulterado. ¿Hubieran podido evitar esto medidas de seguridad más estrictas en el hostel? ¿Hubiera podido haberse evitado con una acción más temprana contra la fábrica? ¿Y si los viajeros estuvieran mejor informados sobre estos riesgos? Esta historia ha impactado a los seres queridos de las víctimas y en la comunidad en general. Mientras las investigaciones avanzan, hay esperanza de que una mayor conciencia y regulaciones más estrictas ayuden a proteger a los viajeros en el futuro. Era el 11 de noviembre de 2023. El veterano del ejército de 33 años, William Will Onion, estaba haciendo senderismo en Snowdonia, Gales del Norte. Formaba parte de un grupo de 6 personas en una caminata benéfica para recaudar fondos para veteranos. La fecha era significativa. Era el día del armisticio. Un día importante para Will, que había servido en Afganistán y las Islas Malvinas. El grupo comenzó su viaje desde un Airbnb, tomando un autobús lanzadera hasta la base de Snowdon. Eligieron el Peak Track, un sendero popular pero desafiante hacia la cima. Will, un excursionista y montañero experimentado, era conocido por su confianza y conciencia de la seguridad. Llevaba un dron para capturar el impresionante paisaje montañoso. A media mañana llegaron a la cresta de Crib Goch, una parte conocida del sendero con caídas empinadas y terreno peligroso. Antes Will se había resbalado, lesionándose la rodilla y un dedo. Trató las heridas él mismo y continuó. Mientras el grupo avanzaba por la cresta, la niebla comenzó a oscurecer su vista. A pesar de las condiciones empeorando, Will sacó su dron para filmar, pero lo guardó debido a la baja visibilidad. Más tarde decidió intentarlo de nuevo. Mientras volaba el dron, perdió la señal y se estrelló en una pendiente empinada abajo. Decidido a recuperarlo, Will descendió por la pendiente rocosa. Sus amigos se preocuparon al verlo bajar con cuidado. Luego perdió el equilibrio. Sarah Edwards, una de las excursionistas, lo vio deslizarse por la pendiente de espaldas. Las piedras caían mientras él desaparecía de vista. Sarah llamó a los servicios de emergencia a las 11 de la mañana, informando de la caída. Otro excursionista, Daniel Hellier, mencionó haber visto a Will saltar un hueco antes de resbalarse. Todos temían lo peor mientras esperaban ayuda. Los servicios de emergencia, incluidos la policía, una ambulancia aérea y equipos de rescate montañero, llegaron rápidamente. Ubicaron a Will en la cara norte de Crib Goch, unos 50 metros más abajo. Tristemente, Will fue declarado muerto en el lugar. Había sufrido lesiones graves por la caída. Una investigación en junio de 2024 dictaminó que su muerte fue accidental. El doctor Brian Rogers, patólogo del Home Office,
confirmó que Will murió por múltiples heridas. La forense jefe Kate Robertson destacó el significado del día, el día del armisticio, y que Will había fallecido haciendo algo que amaba en un lugar que apreciaba. El servicio militar de Will abarcó 7 años en los Royal Signals, con despliegues en Afganistán y las Islas Malvinas. Después de dejar el ejército, se mudó a Bournemouth con su pareja Nicole Martin y comenzó un negocio de senderismo. Estaba apasionado por la actividad física y la caridad, organizando eventos para apoyar a los veteranos. Recientemente había completado un viaje de exploración al Monte Everest y planeaba regresar en marzo. Su padre Alastair Onion expresó orgullo y dolor diciendo: «Él falleció a las 11 a.m. en el 11º día del 11º mes, un soldado de principio a fin. Era un hijo del que ningún hombre podría estar más orgulloso. Estaba feliz, amado y admirado por todos los que lo conocieron». La muerte de Will fue una pérdida para su familia, amigos y comunidad. Conocido por su amabilidad y positividad, su memoria sigue inspirando a quienes lo conocieron. Su familia organizó una recaudación de fondos para cubrir los costos del funeral y apoyar causas cercanas al corazón de Will. ¿Y si el dron no se hubiera caído? ¿Y si el clima hubiera sido mejor? ¿Y si no se hubiera resbalado al principio de la caminata? Aunque estas preguntas permanecen, está claro que Will vivió plenamente, persiguiendo lo que amaba y rodeado de quienes se preocupaban por él. Su legado perdura a través de las vidas que tocó, su trabajo benéfico y los recuerdos que dejó atrás.